Este no es un libro sobre dinero. Tampoco es un tratado político ni una apología religiosa. Es una guía espiritual para quien, habitando el mundo con sus exigencias, decisiones y facturas, desea también habitar el reino de Dios en paz. Porque el gran desafío del alma no es elegir entre espíritu y materia, entre fe y economía, entre Dios y el César. El verdadero desafío es integrar, unificar, vivir en unidad interior donde el pensamiento, la conciencia y la acción estén alineados con la verdad sin rechazar las circunstancias de la vida concreta. La famosa escena del denario, narrada en el Evangelio de Mateo, es una de las más malinterpretadas de toda la Escritura. Cuando los fariseos y herodianos tienden una trampa a Jesús, preguntándole si es lícito pagar tributo al César, buscan forzarlo a escoger entre la rebelión política y la apostasía espiritual. Pero Jesús no elige ninguno de sus polos. No responde desde la lógica del conflicto. Él revela, con una sola frase, el principio de la doble realidad: dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En esa frase, aparentemente diplomática, está contenida una ley profunda. La mente puede operar en dos planos simultáneamente, civil y divino, sin caer en contradicción, siempre que se mantenga anclada en el centro, el reino interior. Este libro nace de la necesidad urgente de clarificar esa ley. Demostrar que el dinero no es enemigo del alma, ni el Estado enemigo de la fe. Que pagar impuestos no es pecado, y buscar prosperidad no es traición. Que se puede orar con poder y firmar cheques con paz. Que la espiritualidad no consiste en evadir el mundo, sino en transformarlo desde dentro. Cada capítulo es un peldaño hacia esa comprensión unificada. No busca ofrecer fórmulas mágicas, sino principios eternos. No pretende resolver tus cuentas externas, sino reformar la mente que las genera. Porque cuando la conciencia se alinea con el reino, todo lo demás, incluido el César, encuentra su lugar. La moneda del César, relación consciente entre dinero y espíritu. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La pregunta del denario. Todo símbolo encierra un misterio, y todo misterio esconde una enseñanza. Cuando los fariseos y los herodianos se acercaron a Jesús con una moneda en la mano, no pretendían aprender, pretendían atrapar. La escena está recogida en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22. No se trataba de una consulta inocente sobre impuestos, sino de una emboscada teológica y política cuidadosamente tramada. En una sola pregunta buscaban ponerlo entre la espada y la pared: ¿es lícito dar tributo al César o no? Para comprender plenamente esta escena, es necesario situarnos en la Judea del siglo I, bajo ocupación romana. Roma no solo dominaba políticamente el territorio, también imponía sus tributos, sus leyes y su culto imperial. El denario al que aluden los evangelistas era una moneda de plata que llevaba grabado el rostro del emperador Tiberio, junto con la inscripción Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Egastes, es decir, Tiberio César, hijo del divino Augusto. No era una moneda cualquiera. Era una afirmación material de divinidad parana, una proclamación impresa de lealtad al imperio como poder supremo. Los fariseos, celosos de la ley, consideraban blasfemo reconocer otra soberanía que no fuera la de Dios. Los herodianos, colaboracionistas del poder romano, defendían el tributo como una necesidad práctica y una lealtad política. Ambos grupos eran enemigos naturales, pero en esta ocasión se unieron en su oposición común a Jesús. Lo tentaron con una pregunta cuya respuesta parecía comprometedora en cualquier dirección. Si decía sí, pagad al César, se ganaría el repudio del pueblo que aborrecía el yugo romano. Si decía no, no lo paguéis, se exponía a ser acusado de sedición ante las autoridades imperiales.
Pero Jesús no responde con una negación ni con una afirmación. Responde con una acción, pide que le muestren la moneda del tributo. No tenía una consigo. No llevaba el símbolo del César en su bolsa. Esto ya era una lección implícita. Quien se apropia del símbolo del César se somete, por conciencia o por hábito, a su autoridad. Cuando le muestran el denario, Jesús pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos responden, del César. Entonces él dice, dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta ha sido malinterpretada por siglos como una dicotomía entre lo secular y lo espiritual, como si Jesús estuviera legitimando un mundo dividido entre lo material y lo sagrado. Pero en verdad, está estableciendo una jerarquía de conciencia. Está revelando una ley del ser. Todo aquello que tiene imagen e inscripción pertenece a su fuente mental. El César, como símbolo del poder temporal, puede reclamar lo que ha emitido en su imagen. Pero el alma humana, que lleva impresa la imagen y semejanza de Dios, Génesis 1 y 26, pertenece a lo alto. Jesús no evade la pregunta, la desarma desde sus cimientos. No niega la existencia de los tributos ni los desprecia. Les asigna su lugar. Hay cosas que deben ser dadas al César porque nacen del César, impuestos, moneda, estructuras civiles. Pero lo esencial, lo eterno, lo divino, no puede pertenecer a ningún emperador. El alma no paga tributo al mundo. La mente que ha despertado al Cristo interno sabe que la moneda más valiosa no es la que circula en el mercado, sino la que se acuña en el pensamiento. Pongamos un ejemplo moderno. Un hombre trabaja en una oficina, recibe un salario y paga sus cuentas. Cree que depende de su jefe, de la empresa, del gobierno. Pero esa creencia es una ilusión. Está dando al César lo que es de Dios. Su verdadero suministro no viene del cheque que recibe, sino del principio que lo sostiene. Cuando invierte su fe en lo visible, empobrece su alma. Pero cuando reconoce que Dios es su única fuente, transforma cada ingreso en una bendición, y cada gasto en una circulación sagrada. La enseñanza de Jesús va más allá de una ética fiscal. Es una enseñanza metafísica. Nos dice que aquello a lo que atribuimos valor, ya sea una moneda, un cargo, una relación, manifiesta el contenido de nuestra conciencia. Si tu fe está depositada en el sistema económico, en el patrón oro, en los bancos, entonces serás tributario del César. Pero si tu fe está en Dios, cada moneda será solo una forma pasajera del suministro eterno. Jesús no separa el mundo espiritual del mundo material, los ordena por jerarquía. No niega al César, lo sitúa por debajo del reino. No hay contradicción entre pagar impuestos y vivir por fe. Lo que hay es una distinción clara entre la fuente aparente y la fuente real. La trampa de los fariseos consistía en hacer pasar lo relativo por absoluto. Jesús, al mostrar el denario, revela que todo símbolo es transitorio y que solo la verdad permanece. La imagen de Tiberio es pasajera. La imagen de Dios, grabada en lo más íntimo del ser, es eterna. ¿Por qué es tan importante esta enseñanza hoy? Porque muchos aún viven como si el César fuera su amo. Se angustian por la economía, por la inflación, por los impuestos. Confunden su suministro con su empleo, su seguridad con sus ahorros, su valor con su cuenta bancaria. Pero todo eso es solo la cara del denario. El verdadero valor está en la inscripción invisible que llevamos en el alma, Hijo de Dios. Esa es la única imagen que no puede ser devaluada, robada ni falsificada. El lector atento notará que Jesús nunca dice que se debe rendir tributo al César por obligación espiritual, sino por congruencia mental. Lo que el César emite, al César vuelve. Pero lo que Dios ha creado no puede ser confiscado. La clave está en la conciencia. Si tú te reconoces como ciudadano del reino, ningún César podrá encadenarte. Si tú reconoces tu filiación divina, tu prosperidad no dependerá del mundo. Esta escena evangélica es, por tanto, un espejo para nuestra vida diaria. Cada vez que aceptamos una imagen que no es la de Dios, miedo, escasez, culpa,
dependencia, estamos rindiendo tributo al César. Pero cada vez que afirmamos la verdad, que somos espíritu individualizado, estamos dando a Dios lo que es de Dios. Esta es la verdadera economía del alma, no se basa en intercambio, sino en revelación. Cierra este capítulo con una pregunta sincera: ¿a quién estás rindiendo tributo con tu pensamiento diario? Examina tus preocupaciones, tus prioridades, tus hábitos. ¿Estás viviendo como heredero del reino o como súbdito del César? Recuerda que no puedes servir a dos señores. O reconoces a Dios como tu única fuente, o estarás atrapado en la imagen del mundo. Oración para liberar la mente del tributo al mundo. Dios eterno, que eres mi única fuente y mi verdadera riqueza, renuncio hoy a toda fe en las formas y en los símbolos. No hay moneda, ni ley humana, ni estructura visible que pueda contener mi provisión divina. Afirmo que soy hecho a tu imagen y semejanza, y que nada falta en tu creación. Rindo a ti mi conciencia, mis talentos, mis ingresos, mis decisiones. Que todo en mí sirva a tu propósito. Que cada acto refleje tu ley. Que cada moneda en mis manos sea canal de tu abundancia. En el nombre del Cristo interno. Amén. Capítulo 2. La imagen y la inscripción. La moneda es más que metal. Es una declaración. Todo denario que circulaba en Judea bajo el dominio de Roma llevaba el rostro de Tiberio y una frase lapidaria: Tiberius César Divia Augusti Filius Egastes. Esta inscripción no era un detalle decorativo. Era un manifiesto ideológico, una afirmación de poder. Allí se declaraba que Tiberio era hijo del divino Augusto, es decir, una figura no meramente política, sino semidivina. La moneda era, en consecuencia, un acto de propaganda en miniatura. Circular una moneda era aceptar la autoridad inscrita en ella. Usarla era reconocer esa soberanía. Guardarla en el bolsillo era llevar en la mente una idea que no se había elegido, pero que se había adoptado. La imagen grabada en el denario no es un simple retrato. Es un arquetipo. La imagen mental de Tiberio representa el principio del poder humano sustentado por la fuerza, la herencia dinástica y la ilusión de divinidad impuesta. No se trata solo de una efigie, se trata de un molde mental que, al repetirse en miles de ejemplares, va formando una realidad colectiva. La autoridad del César no se sostenía solo con legiones. Se sostenía con símbolos. Y el símbolo más efectivo era la moneda que todos tocaban, todos usaban, todos necesitaban. Cada intercambio económico era una comunión con el César. Cada compra, una ofrenda involuntaria. Cada bolsillo, un altar. Jesús, al tomar la moneda en sus manos, no solo observa una herramienta de comercio. Observa una imagen. Y eso, en metafísica, es clave. Porque toda imagen exterior nace de una imagen interior. El César no domina por su ejército, sino porque el pueblo ha aceptado, consciente o inconscientemente, que el poder reside fuera de sí, que lo divino se encarna en un hombre con corona, que la prosperidad depende de un sistema externo. Esta es la gran idolatría moderna, atribuir al símbolo lo que solo pueden hacer del principio. La imagen del César, entonces, es el ídolo de la dependencia. Y la inscripción es el decreto que hipnotiza a las masas con una falsa divinidad. Aquí entra en juego la enseñanza fundamental que he llamado la llave de oro. En ella enseño que cualquier problema, físico, emocional, financiero, puede disolverse si la mente se enfoca totalmente en Dios. ¿Por qué? Porque el pensamiento crea la realidad. Porque lo que se mantiene en la imagen mental acaba reflejándose en la experiencia. Si tú piensas constantemente en escasez, verás escasez. Si piensas en limitación, atraerás limitación. Y si piensas que el César es tu fuente, lo será, pero solo hasta que quiebre tu alma. Todo lo que sostiene tu imagen mental perdura, todo lo que excluyes de tu mente, se desvanece. La imagen del César no vive en Roma. Vive en la mente humana. Es la idea subconsciente de que hay poderes externos que deciden tu vida, el gobierno, el jefe, el sistema bancario, el dólar.
es una imagen de control, de autoridad impuesta, de jerarquía descendente. Mientras esa imagen esté impresa en tu alma, vivirás como tributario del mundo. Pero si la reemplazas por la imagen del Cristo interno, la imagen del Espíritu en ti, libre, creador, ilimitado, entonces ya no llevarás en tu bolsillo la cara del César. Llevarás en tu corazón la luz de Dios. Y esa luz es la única inscripción que no caduca. Veamos esto en una parábola de la vida diaria. Imagina un comerciante que cada día cuenta sus monedas con temor. Piensa, ¿alcanzará para pagar? ¿Podré sostener este negocio? En su caja hay monedas de plata, pero en su mente hay imágenes de fracaso. Ha aceptado que su seguridad depende del flujo de clientes, de la política fiscal, del precio del alquiler. Esa es su religión verdadera, la religión del César. Y cada noche, al cerrar su local, ofrece incienso, en forma de preocupación, al altar de la economía. Vive como si Tiberio aún gobernara. Y así lo gobierna. Porque toda imagen mental es una oración en curso. Cada pensamiento es un decreto. Cada miedo, una profecía. ¿Y cómo se reemplaza esta imagen? No con negaciones vacías ni con afirmaciones mecánicas. Se reemplaza contemplando la verdad. Tú eres imagen y semejanza de Dios. No llevas una inscripción en metal. Llevas una impronta en espíritu. No estás hecho del barro de Roma, sino del aliento del Altísimo. Ningún César puede reclamarte si tú no te identificas con su rostro. El único rostro que debes contemplar es el del Cristo interno. Y ese rostro no tiene inscripción, porque no necesita proclamar su divinidad, la irradia. Los místicos han comprendido que todo símbolo es un umbral. Puede aprisionarte o puede liberarte, según la interpretación que adoptes. La moneda romana puede ser signo de esclavitud o recordatorio de discernimiento. Si la ves como poder, te somete. Si la ves como objeto neutral, la gobiernas. El poder de la imagen no está en el metal, está en tu conciencia. Lo que aceptas como autoridad mental se convierte en tu amo. Lo que afirmas como verdad interior se convierte en tu realidad. Aquí debemos ir aún más profundo. La inscripción Divi Augusti Filius es una usurpación metafísica. Pretende sustituir al verdadero Hijo de Dios, el Cristo, con una figura política. Pero eso mismo sucede cada vez que una persona se identifica con su ego. El ego dice, yo soy el hijo del César, el resultado de mis circunstancias, el producto de mi educación, la suma de mis fracasos. Esa es la inscripción del mundo. Pero el alma, en su esencia, recuerda otra inscripción, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esa es la inscripción original. Esa es la imagen verdadera. Esa es la única que debes permitir que grabe tu mente. Por eso, cada pensamiento es una acunación. Cada emoción, una forja. Cada palabra que pronuncias imprime una imagen en la sustancia invisible de tu mundo. Si tus palabras son de escasez, estás acuñando denarios del César. Si tus palabras son de fe, estás emitiendo monedas del reino. No hay neutralidad en la mente. Cada pensamiento trabaja. Cada palabra construye. Y cada imagen crea. Es tiempo de revisar la moneda que estás usando en tus transacciones interiores. La imagen de Tiberio nos recuerda que el mundo siempre intentará colocar su sello en nosotros. Pero nosotros elegimos qué aceptar y qué rechazar. Jesús no destruye la moneda. No la maldice. Solo la expone. Porque cuando una ilusión es iluminada, pierde poder. La luz no lucha contra la oscuridad, la disuelve. Reflexión para la reprogramación mental. Hoy examinaré cada imagen que albergo en mi mente. Preguntaré, ¿esta idea lleva el rostro del César o la imagen de Dios? ¿Este pensamiento procede del mundo o del espíritu? ¿Esta creencia es heredada o inspirada? No permitiré más que la inscripción del miedo gobierne mis decisiones. No circularé ideas ajenas como si fueran mías.
Desde ahora, cada pensamiento será una moneda de oro espiritual, con la imagen del Cristo interno y la inscripción, hecho a imagen y semejanza del amor. Oración de restitución de la imagen verdadera. Dios Altísimo, hoy renuncio a todo pensamiento grabado por el mundo. Devuelvo al César su imagen ilusoria, y restauro en mi alma la imagen original que tú imprimiste. No pertenezco a ningún poder externo. No reconozco otra inscripción que la de tu verdad. Graba en mi conciencia la memoria de mi filiación divina. Que mi mente sea el templo donde solo tu imagen habite. Que mi palabra sea la acunación de tu ley. Que mi corazón sea el altar donde se revela tu nombre. Amén. Capítulo 3. Rendir a Dios. Cuando Jesús pronuncia aquellas palabras en el Sermón de la Montaña, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 no está enunciando una filosofía mística para uso de los piadosos. Está declarando una ley tan práctica como la ley de gravedad. Está entregando una fórmula de funcionamiento mental que, si se aplica con constancia, garantiza la manifestación de todo bien legítimo. Pero esta fórmula tiene un prerequisito no negociable: rendir a Dios la primacía en la conciencia. ¿Qué significa esto? Significa colocar en el centro de la mente el principio divino como única fuente, único suministro, único poder. No como una idea teológica, ni como un objeto de adoración dominical, sino como el eje rector de cada pensamiento, cada decisión y cada emoción. Rendir a Dios es rendir la mente. Es dejar de ofrecer pensamientos de preocupación al altar del miedo. Es detener el tributo que se paga diariamente a las creencias del mundo y empezar a vivir por la ley del espíritu. Muchos intentan prosperar sin modificar su conciencia. Quieren más dinero, mejores condiciones, seguridad material. Pero mantienen en su mente una jerarquía equivocada. Colocan primero las cosas y, si queda espacio, buscan a Dios como complemento. Esa inversión produce frustración, porque lo exterior nunca puede sostener lo interior. El orden correcto es metafísico: primero el reino, luego lo demás. Y el reino no es un lugar. Es un estado de conciencia. Aquí es donde interviene una paradoja que el alma debe resolver. Rendir a Dios no significa evadir responsabilidades terrenales. No significa renunciar a la acción, ni esperar pasivamente que caiga hermana. Significa alinear el pensamiento con la fuente antes de actuar. Significa realizar cada tarea, parar cada deuda, asumir cada obligación desde una conciencia unificada, no dividida entre lo espiritual y lo material. Porque el mundo visible no es enemigo de Dios, es su manifestación distorsionada por mentes dormidas. Cuando el sabio de Proverbios dice: honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, Proverbios 3, 9-10, está describiendo una dinámica de reciprocidad mental. No se refiere al diezmo mecánico, ni a una fórmula supersticiosa de trueque con el cielo. Está hablando de un principio de prioridad interior. Quien honra a Dios con sus bienes es quien reconoce que todo lo que posee es expresión de una fuente invisible. Y al darle las primicias, no lo sobrante, no el remanente, sino lo primero, reafirma esa fuente como su verdadera seguridad. Esto se puede ilustrar con una escena sencilla. Una mujer recibe su sueldo mensual. Lo primero que hace es planificar los pagos, cubrir los gastos, ahorrar si puede. Luego, si queda algo, lo destina a causas espirituales. En su mente, el dinero es la fuente y Dios es el receptor tardío. Pero otra mujer, con igual sueldo, recibe ese ingreso y lo bendice inmediatamente, reconociendo que proviene del espíritu, no del empleador. Agradece en voz alta. Aparta una porción para dar con alegría, no por ley, sino por expansión. Repite afirmaciones de provisión, no por rutina, sino por conciencia. Luego actúa con orden, paga con fe, administra con gozo. Esa es la verdadera honra. Y esa mujer verá abundancia creciente, porque ha puesto a Dios primero, no como etiqueta, sino como causa.
La primacía espiritual no se mide por palabras, sino por vibración mental. Puedes hablar de Dios todo el día y seguir vibrando en escasez. Puedes leer la Biblia y seguir alimentando imágenes de insuficiencia. Porque el verdadero culto no es ritual, sino orientación interior. Rendir a Dios es retirar la atención del temor, del juicio, de la comparación, y colocarla incesantemente en la verdad. Es entrenar la mente como se entrena un músculo, por repetición, por disciplina, por fidelidad. La oración científica es la herramienta para este entrenamiento. No es súplica. No es resignación. Es alineación. Es el acto de afirmar lo invisible como más real que lo visible. Es declarar, con convicción profunda, Dios es mi fuente. Todo lo que necesito fluye hacia mí ahora, de manera perfecta y ordenada. No temo las apariencias. No dependo del César. No me falta nada. Cada palabra pronunciada en este estado no es una frase bonita. Es una orden al subconsciente. Es una semilla que germinará. Pero esta práctica exige coherencia. No se puede afirmar provisión en la mañana y lamentar escasez en la tarde. No se puede declarar fe y luego consultar horóscopos o temer al mercado. Cada pensamiento cuenta. Cada emoción es una siembra. La conciencia espiritual no es ocasional, es estilo de vida. El lector que quiera rendir a Dios verdaderamente debe examinar su sistema de valores. ¿Qué ocupa su primer pensamiento al despertar? ¿Qué preocupación domina su noche? ¿Qué palabras usa cuando habla de dinero, trabajo, futuro? Todo eso revela su altar interior. Y si ese altar está ocupado por el César, por la ansiedad, la duda, la comparación, entonces no importa cuántas oraciones pronuncie. La ley responde al contenido real, no a las apariencias devotas. Por eso la meditación es esencial. No para escapar del mundo, sino para reformar el pensamiento. Aquí te propongo una práctica concreta de rendición diaria. Meditación guiada, rendir a Dios. 1. Siéntate en silencio por 5 minutos cada mañana, antes de cualquier otra actividad. 2. Respira profundamente y repite en tu mente, solo Dios es mi fuente. 3. Visualiza una luz dorada descendiendo sobre tu mente, disolviendo todo pensamiento de carencia. 4. Afirma lentamente, todo lo que necesito llega a mí ahora por canales divinos. Todo está bien. Yo soy guiado. Yo soy provisto. Yo soy sostenido por el principio eterno. 5. Permanece unos instantes en silencio, dejando que la mente se impregne de esta verdad. 6. Al abrir los ojos, actúa durante el día como si esta afirmación ya fuera realidad. Hazlo por 40 días sin interrupción. No importa lo que ocurra afuera. Persevera. La mente no se transforma por convicción ocasional, sino por fidelidad interior. Y si eres fiel en lo poco, lo mucho vendrá. Rendir a Dios es la gran decisión. Significa dejar de negociar con el miedo. Significa abandonar el culto a la urgencia. Significa vivir como si el reino ya estuviera en ti, porque lo está. Y cuando el alma alcanza ese estado, todo se alinea. Las cosas se añaden, no por azar, sino por ley. Oración de entrega verdadera. Padre Madre Eterno, hoy rindo mi mente a ti. Ya no te busco como último recurso, sino como primer principio. Ya no te reservo lo que sobra, sino que te entrego lo mejor de mi atención, mi fe, mi voluntad. Todo bien que he recibido viene de ti. Todo bien que espero ya está cumplido en tu pensamiento. No corro tras las cosas, corro hacia ti, y todas las cosas me siguen. Que tu reino se manifieste primero en mi conciencia, y desde allí, en mi mundo. Amén. Capítulo 4. Rendir al César. Una de las mayores equivocaciones del pensamiento espiritual inmaduro consiste en suponer que lo divino y lo civil se excluyen mutuamente. Que obedecer a Dios significa desobedecer al mundo. Que cuanto más que espiritual se es, menos se deben atender las estructuras legales, los compromisos humanos,
las obligaciones sociales. Esta ilusión ha generado innumerables formas de escapismo, fanatismo y pobreza. Pero la verdad es más sencilla y más elevada. No hay contradicción entre el orden divino y el orden civil, siempre que se comprenda que el primero es la causa y el segundo es el canal. San Pablo lo declara sin ambigüedad en su epístola a los romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Romanos 13, 1. No está hablando de tiranías, ni justificando abusos de poder. Está revelando un principio metafísico, que todo sistema legal, por imperfecto que sea, constituye un recipiente, una forma, a través del cual puede fluir la sustancia divina si la conciencia está alineada. La ley espiritual necesita un canal para manifestarse. Y ese canal, en el mundo visible, se llama estructura. Así como la electricidad, que es energía pura, necesita cables, voltajes, transformadores y normas para circular con seguridad, así también la abundancia, que es energía espiritual, requiere caminos claros, receptáculos legales, estructuras legítimas. No basta con declarar «yo soy próspero» si tu vida exterior está en desorden, tus cuentas impadas, tus contratos ignorados, tu actividad fuera del marco de la ley. Eso es como querer encender una lámpara con un cable pelado. En mis charlas en Nueva York, solía usar esta analogía del circuito eléctrico para explicar cómo fluye el bien. Decía, el espíritu es la corriente, la mente es el conductor, la forma es la lámpara. Si hay resistencia, miedo, desorden, evasión, ilegalidad, la corriente no fluye. O fluye débilmente o provoca cortocircuito. Pero si el sistema está bien instalado, con cables firmes, conexiones seguras, interruptores adecuados, entonces la luz se enciende con facilidad. Así funciona la ley, energía pura buscando el camino de menor resistencia. Y ese camino, muchas veces, se llama cumplimiento legal. Rendir al César significa, por tanto, aceptar que el orden civil es un vehículo de circulación, no un obstáculo. Que las normas que rigen el trabajo, el comercio, la propiedad, los impuestos, no son enemigas del espíritu, sino formas a través de las cuales la abundancia puede expresarse. El dinero que circula legalmente es más puro, más veloz y más eficaz que cualquier riqueza obtenida en la sombra. Porque la conciencia que lo recibe está alineada con la verdad, no con el temor. Muchos buscan atajos, esquivan regulaciones, esconden ingresos, declaran menos de lo que saben. Piensan que así ahorran, pero en realidad bloquean. Porque lo que se consigue sin integridad no se sostiene. Y lo que se niega a rendir al César lo que le corresponde, está afirmando que el César tiene más poder que Dios. Y en esa afirmación reside la trampa. Porque al negar el canal, se niega también la corriente. Un ejemplo cotidiano, un hombre abre un pequeño negocio, pero no lo registra. Piensa que así evita impuestos, que gana libertad. Pero pronto siente temor. No puede publicitarse abiertamente. No puede expandirse. No puede dormir tranquilo. Vive en clandestinidad económica. Ha cerrado la válvula del suministro, aunque repita afirmaciones de prosperidad. Otro hombre, en cambio, abre su actividad dentro del marco legal. Paga lo que corresponde. Se organiza. Se vuelve visible. Y entonces el bien fluye, porque el canal está limpio. Ha rendido al César su parte, y por eso puede rendir a Dios el honor. El cumplimiento no es debilidad. Es fuerza. La obediencia consciente no es sumisión ciega, sino alineación inteligente. Tú no obedeces al César por miedo. Obedeces porque entiendes que la estructura facilita la expresión. Así como una cañería no es la fuente del agua, pero la transporta, así también la ley civil no es la causa del suministro, pero lo canaliza. Quien honra la forma, sin idolatrarla, permite que el contenido fluya sin obstáculos. Hay aquí una lección profunda para quienes viven de su talento, de su arte, de su intuición. Muchos creen que el espíritu creador es incompatible con la legalidad.
que declarar ingresos, registrar derechos, cumplir contratos, limita su libertad. Pero esa es una imagen falsa. Porque el espíritu no teme al orden. Solo el ego teme ser visto. Solo el ego teme ser medido. El alma, cuando está alineada, puede expresarse con transparencia y multiplicarse sin conflicto. Rendir al César no es entregarse al mundo. Es permitir que el mundo reciba la luz sin distorsión. Y en esto hay sabiduría práctica. Si pagas tus cuentas a tiempo, entrenas a tu mente en la ley de circulación. Si declaras tus ingresos con veracidad, afirmas tu dignidad espiritual. Si cumples tus contratos con claridad, estás sembrando confianza en la red invisible que sostiene toda provisión. Cada acto legalmente correcto es una declaración energética. Estoy listo para recibir más, porque manejo bien lo que tengo. Y la ley responde. Esto no significa ser rígido ni fanático de las formas. Significa entender su función. Así como el vino necesita odre, así la abundancia necesita recipiente. El recipiente se llama legalidad, orden, responsabilidad. Si lo desprecias, el vino se derrama. Si lo honras, se multiplica. Jesús no dijo, romped las monedas del César. Dijo, dad al César lo que es del César. Porque comprendía que el canal debe estar abierto, aunque la fuente siempre sea Dios. Revisa hoy tu vida práctica. ¿Tus papeles están en orden? ¿Tus compromisos están cumplidos? ¿Tus registros son transparentes? ¿Tu actividad está alineada con la ley? Allí donde haya opacidad, hay estancamiento. Allí donde haya claridad, hay flujo. No temas la legalidad, es el cauce por donde la abundancia quiere correr. Oración para alinear el canal externo con la fuente interna. Padre de toda provisión, que fluyes como río inagotable desde el centro de mi ser, hoy reconozco que tu suministro necesita caminos abiertos. No me opondré más a las formas. No temeré las estructuras. No negaré al César lo que es suyo. Cumpliré con orden, con dignidad, con paz. Porque sé que tú eres la fuente, y todo canal justo será bendecido. Que cada documento, cada pago, cada compromiso sea un acto de fe en ti. Que mi vida exterior refleje la armonía que ya habita en mi alma. Amén. Capítulo 5. El diezmo interno. La palabra diezmo ha sido asociada, por siglos, con una práctica ritualizada, entregar el 10% de los ingresos a una institución religiosa. Esta comprensión literal ha generado, por un lado, obediencias ciegas y por otro, rechazos rebeldes. Pero en ambos casos se ha perdido de vista el principio metafísico que subyace a esta antigua práctica. Porque el verdadero diezmo no es un impuesto espiritual, ni una fórmula de canje con Dios. Es un estado mental. Una actitud constante de gratitud activa. Un reconocimiento interior de que todo proviene de una sola fuente, y que esa fuente merece lo mejor de nuestra atención, energía y pensamiento. La Escritura lo expresa con claridad en el libro de Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3 y 10. No está hablando solo de trigo, de monedas, de ganado. Está hablando de alimento interior. El alfolí es la conciencia. Y el alimento es la verdad que debe sostener la vida del alma. Cuando entregas tu diezmo interno, tu primer pensamiento del día, tu atención, tu gratitud, tu energía mejor, entonces las ventanas del cielo mental se abren y la bendición fluye sin medida. El diezmo no es una transacción. Es una afirmación. Es decir, con la mente y el corazón, tú, Dios, eres mi fuente. Por eso no espero hasta recibir para agradecer, sino que agradezco antes, porque sé que ya está cumplido. Esta inversión de lógica humana es la clave del milagro. Porque en la ley espiritual, no se da porque se tiene porque se da. No se agradece por la cosecha, se cosecha porque se agradeció al sembrar.
El diezmo es esa semilla invisible que el alma siembra en la sustancia universal. Y toda semilla da frutos según su especie. Ahora bien, ¿cómo se diezma internamente? No con fórmulas rígidas, ni con ofrendas calculadas, sino con disciplina de conciencia. Un ejercicio poderoso que recomiendo es el diario de gratitud de 40 días. Durante 40 días, cada mañana y cada noche, se escribe una lista de 10 bendiciones actuales. No deseos, no metas, no sueños, sino bendiciones ya presentes, visibles o invisibles. La mente, al entrenarse así, cambia su polaridad. Deja de buscar lo que falta y empieza a reconocer lo que abunda. Y esa polaridad atrae más de lo mismo. Porque lo semejante atrae lo semejante. Y la gratitud es el imán más poderoso de la abundancia. Otro ejercicio complementario es el diezmo emocional. Consiste en elogiar sinceramente a 10 personas cada día. No por adulación, sino por reconocimiento genuino. Puede ser un gesto, una palabra, una acción observada. Cada elogio es una afirmación de valor. Y al afirmar valor en los demás, afirmas valor en ti. Este ejercicio reconfigura la mente, porque rompe la costumbre del juicio, de la crítica, de la comparación. El alma que bendice multiplica. El alma que envidia empobrece. Y este diezmo emocional es, en verdad, un diezmo espiritual. Rinde al espíritu en los demás lo que en el fondo deseas recibir tú. Hay quienes dicen, no tengo con qué diezmar. Y eso revela que aún no han comprendido el principio. Porque siempre tienes algo que ofrecer, tu atención, tu tiempo, tu palabra, tu intención. No es la cantidad lo que importa, sino la conciencia con la que se da. Una viuda, según Jesús, dio más que todos los ricos del templo, porque dio desde su alma, no desde su cálculo. Y ese es el verdadero diezmo, lo que se da con reverencia, con gozo, con certeza. No lo que sobra, sino lo que honra. Esto puede observarse en todos los planos. Un empresario que dedica cada mañana 15 minutos a bendecir sus negocios, a agradecer por sus empleados, a visualizar el bien que su empresa produce, está diezmando. Un artista que consagra su primer acto creativo del día a una intención superior, sin pensar en aplausos, está diezmando. Una madre que inicia el día con una oración silenciosa de gratitud por su familia, aunque haya problemas, está diezmando. No han entregado monedas, pero han sembrado oro. El error está en pensar que Dios necesita tu dinero. Dios no necesita nada. Eres tú quien necesita reconocer la fuente. El diezmo interno no es un tributo impuesto por el cielo. Es un acto libre que libera. Es una señal al subconsciente de que tú eliges vivir por la ley del espíritu, no por la lógica del miedo. Y una vez que esa señal es consistente, la abundancia se vuelve constante. Quien vive sin diezmo interior vive en deuda espiritual, porque ha olvidado de dónde proviene el bien. Y lo que no se reconoce, se pierde. Pero quien diezma cada día con su mente, su palabra, su gratitud, verá cómo todo se multiplica sin esfuerzo. No porque haya comprado un favor divino, sino porque ha activado una ley. Dar es el camino más seguro para recibir. Haz hoy el compromiso. No un voto legal, sino una determinación mental. Cada día entregarás a Dios tus primeras y mejores energías. No hablarás de carencia antes de haber afirmado la verdad. No verás la factura antes de haber visto la fuente. No pronunciarás queja antes de haber agradecido. Y si lo haces, verás abrirse en ti las ventanas del cielo. Y no habrá espacio suficiente para recibir tanto bien. Oración de diezmo interior. Dios de toda vida, hoy rindo a ti lo mejor de mi conciencia. No te doy lo que sobra, sino lo primero. No espero tener para agradecer, agradezco para tener. Que cada palabra que diga, cada acto que realice, cada pensamiento que albergue sea semilla en Tolfoli. Hazme canal de multiplicación. Hazme instrumento de alabanza. Hazme sembrador de abundancia. Y recibe hoy mi diezmo de gratitud, no como obligación, sino como celebración. Amén.
Capítulo 6. Pensamiento rico, conciencia limpia. En la vida espiritual verdadera no hay espacio para la contradicción interior. Si tu pensamiento busca prosperidad pero tu conciencia está manchada por culpa, vergüenza o temor al castigo, entonces no importa cuán firme sea tu afirmación, estarás construyendo sobre un terreno dividido. Porque la ley de mente y forma exige unidad. Y esa unidad solo puede existir cuando el pensamiento rico descansa sobre una conciencia limpia. No basta con pensar en grande. Hay que pensar con pureza. Y pureza no es inocencia pasiva, es coherencia activa. Es cuando lo que crees, lo que sientes y lo que haces vibran en un mismo eje. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, nos muestra con claridad este principio. 3 siervos reciben distintos talentos, símbolo de dones, capacidades o bienes, según su propia medida. 2 de ellos multiplican lo recibido, y son alabados. El tercero, en cambio, entierra su talento y justifica su pasividad diciendo, tuve miedo. No fue castigado por perder el dinero, ni por gastar en exceso, sino por no usar lo recibido. Por desconfiar de su Señor. Por congelar su don. Esta es la raíz de muchas pobrezas interiores, el miedo que paraliza, la culpa que impide, la imagen de un Dios severo que condena al intento de prosperar como egoísmo o soberbia. Esa imagen distorsionada de la divinidad es uno de los mayores obstáculos para la manifestación del bien. Muchos creen, en el fondo, que desear riqueza es impuro, que tener éxito material implica alejarse de Dios, que pedir más de lo necesario es signo de avaricia. Estas ideas, aunque no se digan en voz alta, habitan el subconsciente y sabotean todo avance. Porque el subconsciente no responde a lo que afirmas verbalmente, sino a lo que realmente crees en lo íntimo. Y si hay culpa en esa creencia, no habrá fruto en esa oración. Aquí es donde convergen la enseñanza metafísica del Cristo y las observaciones mentales de investigadores como Napoleón Hill. En su estudio de las mentes exitosas, basado en más de 20 años de entrevistas con empresarios, inventores y líderes de su tiempo, descubrió que todos compartían una característica común, una visión clara, una determinación sostenida y una ausencia radical de culpa en relación al dinero. No veían el éxito como pecado, sino como servicio. No consideraban la riqueza como privilegio, sino como expresión de valor. Y eso les daba una ventaja no en el mercado, sino en el alma. Porque la mente subconsciente es el laboratorio donde se imprime todo pensamiento dominante. Y ese laboratorio no discierne moralmente, simplemente reproduce lo que recibe con fe emocional. Si tú piensas quiero prosperar pero sientes no lo merezco o Dios no aprueba esto, entonces estás sembrando y arrancando al mismo tiempo. Y el resultado será esterilidad. Para que la ley de mente y forma funcione, tu pensamiento debe estar limpio de conflictos éticos. Debe haber pureza de intención, sí, pero también limpieza de visión. Y esa limpieza no proviene de castigos ni confesiones, sino de comprensión. Comprende esto, Dios es bien absoluto. No hay escasez en su naturaleza. No hay virtud en la carencia. No hay santidad en la miseria. Toda pobreza es resultado de ideas pobres. Toda abundancia es resultado de ideas abundantes. No porque el dinero sea divino, sino porque la mente que lo produce puede estar alineada con el principio o separada de él. El oro no condena. El pensamiento impuro es el que condena. Y esa impureza es la que debe ser disuelta. ¿Cómo se disuelve? No con represión, sino con luz. La conciencia se limpia al mirar con verdad. Examina tus creencias sobre el dinero, el éxito, la riqueza. Pregunta en silencio, ¿qué imagen tengo de quien prospera? ¿Qué emociones me genera la idea de recibir más? ¿Qué frases repito inconscientemente cuando gasto o cobro? Allí descubrirás tus inscripciones internas. Y si las reconoces sin juicio, podrás transformarlas con poder. El pensamiento rico no es solo pensar en millones. Es pensar en términos de plenitud. Es tener una visión generosa, una expectativa positiva, una disposición a dar sin miedo.
Y esa riqueza de pensamiento solo se sostiene cuando la conciencia no teme al castigo. Porque la culpa crea división. La división genera resistencia. Y la resistencia impide la forma. Volvamos al ejemplo de los talentos. El siervo que multiplicó 5 recibió 10. El que escondió 1 quedó sin nada. ¿Cuál fue el principio en juego? Que quien confía, expande. Y quien teme, contrae. No porque Dios castigue, sino porque la ley responde al patrón mental. Si tú crees que puedes crear valor, lo harás. Si crees que no debes destacar, fracasarás. El límite no es moral, es mental. Y ese límite se llama culpa. Por eso es urgente que limpies tu conciencia. Que te reconcilies con el bien. Que declares, con autoridad interna, no hay nada sucio en la riqueza obtenida por servicio. No hay culpa en el bien compartido. No hay castigo para quien crea con amor. Esta declaración, repetida con convicción, derrumba siglos de programación errónea. Porque reemplaza la idea de un Dios castigador por la realidad de un Dios dador. Y solo desde esa imagen verdadera puede florecer el pensamiento rico. No se trata de justificar excesos ni de promover la codicia. Se trata de liberar al alma del miedo. De permitir que el espíritu exprese su abundancia sin interferencias emocionales. De recuperar la inocencia original, aquella certeza de que todo lo que el Padre tiene es mío. Lucas 3:31. No por mérito, sino por filiación. No por esfuerzo, sino por identidad. Y cuando esa identidad se asume con humildad y claridad, la riqueza deja de ser un dilema. Se vuelve una consecuencia natural. Oración para reconciliar pensamiento y conciencia. Padre de luz, hoy me libero de toda imagen de culpa, de toda sombra de condena, de toda herencia mental de escasez. Reconozco que tú eres bien absoluto y que nada en ti se opone a la prosperidad verdadera. Hoy permito que mi mente piense en grande y mi conciencia descanse en paz. No temo al éxito. No oculto mi valor. No rechazo tu provisión. Porque sé que al aceptar el bien para mí, estoy expandiendo tu reino en la tierra. Haz de mí un canal limpio, un pensador libre, un alma rica y justa. Amén. Capítulo 7. El cirujano invisible de las finanzas. Las verdaderas raíces de la pobreza no están en el banco ni en la bolsa de valores. Están en el subconsciente. Y no solo como ideas sueltas, sino como estructuras mentales profundamente arraigadas, emociones cristalizadas, hábitos de pensamiento que operan fuera del campo de la atención consciente. Estas raíces invisibles generan patrones visibles, deudas crónicas, ingresos escasos, fracasos repetidos, relaciones monetarias conflictivas. No son castigos de Dios, ni maldiciones externas. Son el fruto fiel de una siembra interna sostenida por años. Y como toda siembra, puede ser desarraigada si se aplica la herramienta adecuada. Esa herramienta es la oración científica. Llamo oración científica al proceso sistemático y deliberado de sustituir una imagen mental negativa por otra positiva, consciente, poderosa, alineada con la verdad. No es petición. No es súplica. No es lamento. Es cirugía espiritual. Un acto de precisión en el laboratorio de la mente. Así como un cirujano entra en el cuerpo para extraer un tejido enfermo y restituir la salud, así también el alma, al orar correctamente, penetra en su mundo emocional para extirpar el tumor de la carencia y permitir la restauración del flujo divino. En los sermones que dicté en Nueva York, y que luego recogí en sermones en el libro abierto, abundan testimonios de esta cirugía invisible. Personas que venían arrastrando deudas por décadas, de pronto veían un giro inexplicable. Sujetos desahuciados laboralmente que, sin cambiar de entorno, eran promovidos. Comerciantes arruinados que, tras adoptar la oración científica con disciplina, veían retornar clientela, confianza, solvencia. No era magia. Era ley. Porque el pensamiento, al alinearse con Dios, rehace la forma. El alma, al soltar la imagen de escasez,
Permite que entre la imagen de plenitud. Y la forma visible responde. El procedimiento no requiere altar ni templo. Solo requiere decisión. Es el alma la que debe entrar al quirófano. Y lo hace con una técnica que aquí te entrego, porque ha sido probada por muchos y transformado a no pocos. La llamo técnica de visualización triple. Se realiza 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Porque la mente emocional no se reforma con palabras sueltas, sino con repetición estructurada. Así como un músculo se fortalece con ejercicio regular, así también la imagen mental se reforma con constancia. Primera sesión mañana, siembra. Apenas despiertes, siéntate en silencio. Visualiza una escena concreta que represente tu situación financiera ideal, tu negocio floreciendo, tu casa en orden, tu mesa llena, tus facturas paradas con alegría. No te limites a ver, siéntelo. Permite que esa imagen te provoque gratitud. Repite en voz alta, esto es real. Esto es ahora. Esto es Dios en acción. Luego bendice el día que comienza y entrega el control al espíritu. Segunda sesión mediodía, refuerzo. En medio de la jornada, haz una pausa de 5 minutos. Cierra los ojos. Vuelve a la misma imagen matinal. No la cambies. No la corrijas. Refuérzala. Siente que ya está cumplida. Repite, nada se interpone. Todo fluye. Estoy sostenido por la fuente. Luego regresa a tus actividades, con serenidad, sin forzar. Tercera sesión noche, integración. Antes de dormir, vuelve a la imagen. Esta vez, agrégale un elemento de celebración. Imagina que das gracias, que compartes tu abundancia, que elevas a otros con tu bienestar. Repite, gracias, Dios, porque esto ya es. Luego duerme con esa escena impresa en tu alma. La mente subconsciente trabajará toda la noche en esa frecuencia. Si realizas esta técnica durante 21 días sin interrupción, comenzarás a ver resultados. A veces rápidos, a veces graduales. Pero siempre precisos. Porque la ley responde no al deseo aislado, sino a la imagen mantenida con emoción coherente. Y esa imagen, una vez instalada, actúa como código de creación. No requiere esfuerzo físico excesivo. Requiere fe sostenida. Y esa fe, cuando se convierte en hábito, transforma la realidad. Ahora bien, esta cirugía tiene efectos colaterales. No negativos, sino reveladores. Al instalar una imagen nueva de prosperidad, comenzarán a emerger creencias antiguas. Recuerdos, frases heredadas, sentimientos de indignidad, temores de pérdida. No nos reprimas. Obsérvalos sin juicio. Son residuos que el alma está excretando. No te definen. No nos reabsorbas. Simplemente míralos y vuelve a la imagen elegida. No luches contra el pasado, sustitúyelo. Muchos se rinden en esta etapa. Dicen, me siento peor desde que empecé. Pero no entienden que eso es señal de avance. Es el alma expulsando el veneno. Es el subconsciente mostrando sus máscaras. No abandones el proceso. Es precisamente allí cuando la cirugía está en su fase más profunda. Y si perseveras, si sigues orando con método, si no negocias con la duda, verás el cambio. Recuerdo el caso de una mujer que había vivido toda su vida dependiendo económicamente de otros. Siempre con miedo, siempre escasa, siempre cediendo su poder. Comenzó la técnica de visualización triple con escepticismo, pero se obligó a cumplirla. A los 15 días, un viejo patrón de culpa surgió. Había sido enseñada a creer que una mujer independiente era egoísta. Esa creencia estaba incrustada. Lloró. Duró. Pero continuó. A los 25 días, le ofrecieron un empleo que combinaba ingresos, creatividad y libertad. No por casualidad. Fue el resultado directo de su cirugía interior.
El cirujano invisible, la oración científica, actúa sin bisturí, pero con precisión. No se limita a cambiar circunstancias. Cambia al ser que genera las circunstancias. No quita la carencia desde fuera. La estirpa desde dentro. Y una vez retirada esa raíz, el alma florece sin freno. Oración para entregar el alma al cirujano invisible. Dios eterno, hoy me someto a tu cirugía sagrada. Permito que tu verdad penetre en mi mente emocional. Permito que tu luz disuelva toda creencia de carencia. Permito que tu imagen reemplace todo pensamiento heredado de escasez. No temo al proceso. No dudo del resultado. Estoy en manos del Espíritu, que nunca falla. Y me declaro libre, próspero, entero. Porque en mí, Dios obra con precisión. Amén. Capítulo 8. Multiplicación de los talentos. El principio de multiplicación es inherente al alma humana. No se trata de un privilegio reservado a ciertos individuos, ni de una aptitud exclusiva de unos pocos visionarios. Se trata de una ley universal que actúa allí donde se cumplen sus condiciones mentales. Cada persona lleva dentro de sí un depósito de dones, capacidades, ideas y potencialidades no explotadas. El problema no es la falta de talento, sino el miedo a usarlo, la ignorancia de su origen divino y la confusión entre servicio y servidumbre. La multiplicación de los talentos comienza cuando el alma reconoce su identidad como canal del reino y actúa no desde la obligación, sino desde la convicción de que el bien se expande al ser compartido. Jesús lo enseñó con claridad en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30. Un hombre se va de viaje y entrega a 3 siervos distintas cantidades de talentos, una unidad de medida de gran valor, no solo económico, sino simbólico. Uno recibe 5, otro 2, otro 1. Los 2 primeros los hacen producir. El último, por miedo, lo entierra. Al regresar, el amo recompensa a los que multiplicaron y reprende al que escondió. El mensaje es directo, no se premia la cantidad inicial, sino el uso que se hace de ella. No se exige rendimiento uniforme, sino fidelidad creativa. El error no está en tener poco, sino en paralizar lo poco que se tiene. Esta parábola revela el mecanismo espiritual del intercambio entre lo invisible y lo visible. Cada talento es una semilla del reino, puede ser una idea, una habilidad, una pasión, una experiencia, una palabra. Pero si no se activa, se desperdicia. Y el alma que no da lo que ha recibido termina perdiéndolo, no por castigo divino, sino por ley de desuso. La mente que no expande se contrae. La energía que no circula se estanca. La vida que no se entrega se apaga. En los años de la Gran Depresión, cuando millones de seres humanos se vieron empujados a la desesperanza, surgieron también innumerables ejemplos de almas que, sin negar la crisis, activaron sus talentos con fe, con creatividad y con propósito. Recuerdo el caso de una mujer de Nueva Jersey que, tras perder a su esposo y quedar con 3 hijos pequeños, comenzó a hornear pan en casa. No tenía capital, ni contactos, ni experiencia comercial. Solo sabía hacer buen pan. Y lo ofrecía a los vecinos con gratitud, no con lamento. A los 6 meses, sus pedidos se multiplicaron. A los 2 años, tenía un pequeño local. A los 5, abastecía a toda la ciudad. Nunca pidió limosna. Nunca maldijo el sistema. Solo activó su talento, lo puso al servicio y dejó que la ley hiciera el resto. Lo mismo ocurrió con un joven violinista en Brooklyn que, al quedar desempleado, decidió tocar en las calles, no por mendicidad, sino por arte. No pedía dinero. Solo ofrecía música con excelencia. Pronto fue invitado a eventos privados, luego a emisoras radiales. Y así construyó una carrera que, en condiciones normales, habría tardado décadas. ¿Cuál fue la clave? No enterró su talento. Lo compartió. Y la multiplicación fue inevitable. Estos casos no son excepciones. Son ejemplos de la ley en acción.
porque el universo no premia el talento pasivo. Responde al talento ofrecido con alegría, con propósito, con visión. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que para servir al reino deben renunciar al mercado. Que ofrecer un don por dinero es corromperlo. Que cobrar por su arte, por su palabra, por su solución, es profanar su pureza. Pero eso es un error mental profundamente arraigado. Porque en realidad, el servicio desinteresado no es gratuito, es alineado. Servir con conciencia no significa regalar tu trabajo. Significa que lo haces desde la intención de elevar, de sanar, de iluminar. Y esa intención no excluye la retribución justa. Porque el principio es generoso, pero no es caótico. Sabe que el intercambio justo es parte de la circulación del bien. Y cuando tú entregas un servicio que mejora vidas, que resuelve problemas, que inspira o que edifica, y lo haces desde el Cristo interno, estás activando una palanca de ingresos que no solo es legítima, es santa. La multiplicación de los talentos requiere, por tanto, 3 pasos fundamentales. Primero, el reconocimiento del talento. Debes saber qué sabes hacer, qué amas hacer, que puedes hacer mejor que otros, aunque no lo hayas profesionalizado. Segundo, la activación del talento, no esperar la oportunidad perfecta, sino crearla incluso en pequeño, incluso en privado. El talento es como una lámpara, solo brilla cuando se enciende. Y tercero, la circulación del talento, compartirlo con otros, permitir que el mundo lo reciba, sin miedo, sin falsa humildad, sin miedo al juicio. El talento encerrado es traición a tu propia alma. El Cristo interno no desea tu modestia forzada. Desea tu expresión máxima. Porque sabe que solo brillando tú, otros se atreven a brillar. Y en esa multiplicación no hay competencia, hay expansión. No hay lucha, hay creación. No hay pérdida, hay siembra. Y este es el mensaje esencial de este capítulo. Tu don no es para esconderlo, ni para reducirlo, ni para entregarlo solo si todo está bien. Tu don es para ser puesto en circulación ahora. Y en esa circulación, no solo se beneficiarán otros, tú también recibirás. Porque el que da con visión espiritual, recibe sin límite. No como pago, sino como resonancia. No temas destacar. No temas prosperar. No temas que tu éxito opaque a otros. Porque el éxito verdadero no aplasta, ilumina. No quita, inspira. No divide, une. Y ese éxito viene cuando tú, con corazón limpio y manos abiertas, multiplicas tus talentos sin vergüenza, sin excusas, sin demoras. Oración para activar y multiplicar los talentos. Padre de toda luz, reconozco hoy que me has entregado talentos, dones, semillas sagradas. No los enterraré más. No los esconderé más. No dudaré más. Hoy activo mis capacidades, no por vanidad, sino por servicio. Las pongo en circulación, sabiendo que al hacerlo, el bien se multiplica. Guíame a los canales correctos. Llévame a las personas adecuadas. Inspírame en cada paso. Y haz que mi trabajo sea bendición para muchos. Porque todo lo que viene de ti, no se agota, se expande. Amén. Capítulo 9. La alquimia del dinero. El miedo al dinero es uno de los venenos más silenciosos del alma moderna. No porque el dinero en sí sea un problema, es solo energía en circulación, sino porque la relación mental que muchas personas establecen con él está basada en ansiedad, culpa, urgencia o aversión. Las facturas generan pánico. Las deudas despiertan vergüenza. Los cobros se ven como agresión. El dar se vive como pérdida. Este complejo emocional, cuando no es desmantelado, impide la manifestación de la verdadera prosperidad. No porque haya escasez afuera, sino porque la mente interior ha creado una barrera que distorsiona el flujo. Así como en la alquimia medieval se buscaba transformar metales comunes en oro, también el alma puede, por medio de una operación espiritual consciente, transmutar la relación con el dinero. No para materializar riqueza por métodos mágicos,
sino para elevar su frecuencia emocional desde el temor hacia la fe. Esta alquimia interior no depende de cuánto se tenga, sino de cómo se percibe lo que se tiene. Y en ese cambio de percepción radica el verdadero milagro. El dinero no es sucio ni sagrado. Es neutro. Su cualidad moral proviene del pensamiento que lo usa. En manos de una conciencia alineada con el principio, se convierte en herramienta de expansión, gozo, libertad. En manos de una conciencia fragmentada, se vuelve causa de preocupación, de control, de obsesión. El dinero no tiene voluntad propia, pero responde a la vibración mental del emisor. Por eso, la primera operación alquímica consiste en revisar la emoción que produce cada vez que se menciona, se recibe o se entrega dinero. ¿Sientes temor, escasez, culpa, comparación? Entonces estás proyectando sombras sobre un instrumento que debería estar al servicio de la luz. ¿Sientes gratitud, fluidez, confianza, celebración? Entonces estás consagrando ese instrumento como canal del reino. Y esta transformación puede lograrse, con método y decisión, mediante la práctica espiritual del gracias adelantado. Esta práctica consiste en tomar cada factura, cada cobro, cada gasto, sin importar su monto, y agradecerlo antes de pagarlo. No con resignación, sino con conciencia. No por obligación, sino por elección. Porque cada cuenta no es una amenaza, es un cheque en diferido que confirma que estás vivo, activo, en circulación. La factura de la luz indica que hay energía fluyendo en tu hogar. La del agua, que hay limpieza. La del teléfono, que hay comunicación. La del alimento, que hay nutrición. La de los servicios, que hay comunidad. Cada gasto es evidencia de vida en expansión. Y cuando el alma lo agradece de antemano, no por lo que tiene, sino por lo que representa, se activa una frecuencia de provisión continua. Recuerdo testimonios de lectores del Sermón del Monte que, al aplicar esta práctica del gracias adelantado, transformaron sus finanzas sin modificar sus ingresos. Una mujer escribía sus facturas con tinta azul, colocaba una flor encima de cada una y decía en voz alta: «Gracias, Dios, porque esta cuenta está parada por tu infinita provisión». Luego la colocaba en un sobre blanco y no volvía a tocarla hasta su vencimiento. El resultado: los pagos se daban con puntualidad, la ansiedad desapareció y su ingreso aumentó sin explicación lógica. No fue sugestión. Fue ley. Porque la gratitud anticipada no es optimismo, es programación consciente del subconsciente. Otro lector colocaba todas sus cuentas en una caja que llamó caja de circulación divina. Cada mañana abría la caja, colocaba sus manos sobre ella y declaraba: «Esta es la caja donde el bien se mueve». Nada se estanca. Todo se cumple. Todo circula. Todo fluye. A los pocos meses, no solo había parado deudas antiguas, sino que sus relaciones económicas se volvieron armónicas. El secreto estaba en la alquimia, había dejado de ver al dinero como enemigo, y lo había aceptado como aliado. La mente carente ve una factura y se contrae. La mente rica ve una factura y se expande. Porque sabe que parar es sembrar. Que dar es declarar suficiencia. Que contribuir es afirmar abundancia. El alma pobre dice: ¿cómo voy a pagar esto? El alma alquímica dice: gracias, Dios, porque esto ya está parado en tu sustancia infinita. Y esa afirmación, cuando no se contradice con quejas, se materializa. No se trata de negar las cifras. No se trata de ignorar los plazos. Se trata de reformar la actitud interior. De pasar del lamento al decreto. De la culpa al honor. De la urgencia al orden. Y eso requiere disciplina mental, pero produce libertad emocional. Porque el dinero deja de ser una carga y se convierte en un río. Y el río, cuando fluye, purifica. La piedra filosofal, en la tradición esotérica, era una sustancia capaz de transmutar cualquier metal en oro. En el plano metafísico, esa piedra existe. Se llama conciencia despierta.
es el alma que ha comprendido que el verdadero oro es la fe incondicional en la fuente. Y que todo lo que se toca con esa fe se transforma, se dignifica, se eleva. Si tomas tu economía, por pobre que parezca, y la miras con ojos de reino, y la bendices con palabras de verdad, y la manejas con acciones de integridad, entonces verás que lo que parecía plomo se vuelve oro. No porque cambió el metal, sino porque cambió el alquimista. Oración alquímica para transformar la relación con el dinero. Dios de toda provisión, hoy bendigo mi economía. Tomo cada factura, cada gasto, cada deuda, y la consagro a tu orden divino. No me asusto. No me resisto. No me culpo. Transmuto mi ansiedad en fe, mi urgencia en confianza, mi escasez en visión. Gracias por lo que ya tengo. Gracias por lo que aún no veo. Gracias por el flujo perfecto que ahora se manifiesta. Cada pago es un acto de libertad. Cada ingreso, una bendición multiplicada. Porque tú eres mi fuente, y todo fluye desde ti. Amén. Capítulo 10 de Reino y República. La pregunta esencial no es si se puede servir a Dios y al César. Esa ya fue respondida por el Maestro con impecable claridad. Dad, pues, a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 10 y 21. La verdadera pregunta, que resuena con mayor urgencia en la conciencia del alma despierta, es: ¿cómo habitar simultáneamente el reino de Dios y la república de los hombres sin fragmentación interna? ¿Cómo vivir con una sola mente en dos esferas que parecen opuestas, lo invisible y lo visible, lo eterno y lo temporal, lo espiritual y lo político? La respuesta no se encuentra en la evasión, ni en el fanatismo, ni en la reducción de lo divino a lo civil o de lo civil a lo divino. La respuesta se encuentra en la comprensión de la doble ciudadanía espiritual. Como hijos de Dios, pertenecemos al reino eterno, cuya sede es la conciencia. Como habitantes del mundo, participamos de una república humana, cuyo marco es la ley civil. No se trata de dos realidades enfrentadas, sino de dos niveles de expresión que, bien comprendidos, pueden armonizarse sin contradicción. Jesús declaró: «El reino de Dios está entre vosotros», Lucas 5 y 21. No está en un trono visible, ni en una estructura eclesiástica, ni en un sistema político. Está en la conciencia. Es el reconocimiento interior de que Dios reina ahora, en todo, por medio de todo, más allá de toda forma. Ese reino no depende de votos ni de decretos. Es inalienable, eterno, absoluto. Pero no es una evasión de la realidad terrenal. Es su base invisible. Es la raíz que sostiene toda expresión legítima de justicia, libertad y bien común. La república, en cambio, es la forma visible que asume la convivencia humana. Es el acuerdo legal por el cual los individuos establecen derechos, deberes, límites y posibilidades. Su propósito no es salvar almas, sino organizar cuerpos. No declarar eternidades, sino administrar temporalidades. Su lenguaje es el derecho. Su estructura es el Estado. Y aunque puede corromperse, su función original es reflejar, en medida limitada, ciertos principios del reino: equidad, dignidad, orden. En el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América, se lee: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad. Esta declaración, aunque civil, está impregnada de resonancias espirituales. Habla de justicia, de bienestar, de libertad. Habla de un ideal que, en su esencia, coincide con los frutos del reino. Porque cuando el alma se alinea con Dios, no busca desobedecer las leyes humanas, busca inspirarlas, elevarlas, dignificarlas. La ciudadanía del reino no anula la ciudadanía de la república. La enriquece. El alma despierta no evade sus deberes cívicos. Los convierte en actos de conciencia. Paga impuestos con gratitud, sabiendo que participa en la circulación del bien colectivo. Vota con lucidez,
sabiendo que el gobierno es una proyección de la conciencia popular. Obedece la ley, no por miedo, sino por respeto al orden como cauce del espíritu. Y cuando la ley se desvía del bien, no la odia ni la evade, la eleva con oración, con pensamiento, con acción. Aquí es donde la llave de oro cobra un valor práctico. Esta herramienta, revelada por inspiración directa, consiste en dejar de lado el problema y pensar en Dios. No como escape, sino como reconexión con la fuente. Ante un trámite fiscal injusto, ante un cobro erróneo, ante una sanción absurda, no se trata de huir ni de luchar. Se trata de aplicar la llave de oro, soltar el miedo, la queja, la ira, y enfocar toda la atención en la verdad de Dios como sabiduría, justicia y orden. Desde esa conexión, se actúa con paz, se responde con inteligencia, se resuelve con gracia. He visto decenas de casos donde personas en situaciones legales complejas, multas, auditorías, embargos, aplicaron la llave de oro con fidelidad, y las resoluciones llegaron por vías insospechadas, errores subsanados, plazos extendidos, jueces compasivos, soluciones creativas. No fue evasión. Fue alineación. Porque cuando el alma se ancla en el reino, la república se reorganiza a su favor. No por magia, sino por resonancia. La forma responde a la conciencia. Es posible, y necesario, vivir con una sola mente en dos mundos. No una mente dividida, sino integrada. Que ora y declara, mi ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20, pero también reconoce, mi participación en la tierra es activa, digna, útil. Que afirma, yo soy hijo de Dios y también declara, yo soy un ciudadano responsable. Que no teme a los gobiernos, porque sabe que toda autoridad legítima proviene de Dios, pero tampoco se somete a la injusticia, porque sabe que su lealtad suprema es al reino. Esta doble ciudadanía no produce esquizofrenia espiritual. Produce equilibrio. Da la sabiduría de Daniel, que sirvió a reyes sin perder su integridad. Da la firmeza de Pablo, que usó su ciudadanía romana para proteger su misión espiritual. Da la paz de Jesús, que pagó tributo con una moneda hallada en el pez, no por miedo, sino por no ser tropiezo. Estos ejemplos nos muestran que el alma iluminada no se aísla del mundo, ni se disuelve en él. Lo habita, lo transforma, lo consagra. Concluyamos esta obra con una síntesis: el reino es el centro. La república, la periferia. El reino es el eje. La república, la órbita. Cuando el alma vive desde el reino, actúa en la república con poder, con serenidad, con propósito. No escapa, no combate, no idolatra. Y en esa habitación consciente, el mundo se vuelve escenario del cielo. Oración de integración entre reino y república. Padre de todos los reinos, hoy reconozco que mi alma te pertenece, pero mis pasos transitan el mundo. No quiero vivir dividido. No quiero rechazar la tierra ni profanar el cielo. Enséñame a vivir desde el reino, actuando en la república. A obedecer sin miedo, a discernir sin orgullo, a contribuir sin teja. Que cada impuesto sea semilla de orden. Que cada trámite sea acto de fe. Que cada relación civil esté bañada por la luz del Cristo en mí. Porque donde yo estoy, está tu reino. Y donde tu reino está, todo se vuelve justo, libre y próspero. Amén.